Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cartas de Esperanza, mi podcast. Estoy supremamente agradecida porque estemos aquí reunidas o reunidos el día de hoy. Quiero que sepan que han sido semanas llenas de mucho aprendizaje y también semanas repletas de gozo. He tenido de pronto muchos sub y bajas, pero en general me siento muy agradecida, me siento muy feliz de que estemos acá y de que podamos hablar de Jesús y que podamos alimentar un poco más nuestro corazón y nuestra alma de su palabra. Y pues nada, tengan en cuenta que esta carta la escribí para ustedes y espero la disfruten. Pues este episodio es básicamente para hablar y que si no estamos de acuerdo con el evangelio. ¿Qué pasa? Yo creo que todos nosotros tenemos una versión de quién es Dios en nuestra cabeza. No sé, muchas veces tenemos un Dios que se parece mucho a nosotros y que aprueba lo que nosotros aprobaríamos. Entonces, no sé, en nuestra cabeza puede existir un Dios que condena lo que nosotros condenamos, que piensa igual a nosotros, que está de acuerdo con todo lo que nosotros decimos. Y digamos que esto no está muy bien dentro de nuestra comunidad, dentro de los cristianos, porque llega un momento en donde nosotros dejamos de seguir a Jesús para empezar a creer en un Dios que nosotros mismos creamos, que tiene nuestras propias reglas, que tiene nuestros propios maneras de pensar. Y si nosotros entramos en ese camino, creo que estamos equivocándonos sobre verdaderamente quién es Dios. Creo que hemos visto varias veces que en diferentes redes sociales hay muchas versiones de quién es Dios para las personas. TikTok tiene una versión de quién es Dios, Instagram tiene una versión, la iglesia puede tener otra versión, nuestros amigos tienen otra versión. Pero muy pocas veces se hace la pregunta más importante para los creyentes y es ¿qué realmente dice la palabra? ¿Qué realmente dice la Biblia de aquello que nosotros estamos interpretando? ¿Qué es malo? ¿Qué no es malo? ¿En qué está de acuerdo el carácter de Dios frente a las cosas, no? Y creo que aquí es donde entra una parte muy importante y en donde creo que de verdad deberíamos sentarnos a analizar esta pregunta cada vez que hagamos cualquier cosa, y es ¿qué piensa Dios de esto? ¿Qué piensa Dios de mi actuar? ¿Qué piensa Dios de la forma en la cual me estoy refiriendo a tal persona? ¿Qué piensa Dios de cómo yo estoy actuando, de cuál es mi manera de ser? Porque pues nosotros debemos de tener en cuenta que no importa si nosotros no estamos de acuerdo con Dios. Y yo sé que suena un poco confrontante porque créanme que en mi caminar cristiano a mí me sucedía mucho, que yo no estaba de acuerdo con muchas cosas. Yo decía como, yo no estoy de acuerdo con esta situación, yo no estoy de acuerdo con esto otro, pero es que no se trata de que estés de acuerdo, se trata de que tú sepas que Dios siempre tiene la razón. Y quiero hacer una pausa porque en este episodio quiero que tengamos una invitación a no convertirnos en los policías del pecado, ¿sí? No a volvernos personas que nos vamos a señalar y decir esto está bien, esto está mal. No, porque ese no es nuestro trabajo, sino verdaderamente el entender que Jesús nunca rebajó la verdad y que cuando nosotros decidimos creer en Jesús sabemos que Dios es la verdad y punto, ¿sí? No hay grises. Nosotros como cristianos no nos ponemos sí, pero esto no. O sea, esto de pronto sí estoy de acuerdo, pero esta otra cosita de pronto no. O tú eres caliente o eres frío. Pero a Dios no le gustan las tibieces. Y creo que esto en general es increíble. O sea, yo siento que esta enseñanza que Dios nos da de dejar de ser tibios en la vida no es simplemente en el tema de Dios, sino en todo. En todo nosotros deberíamos de tener una decisión radical, una decisión que uno dice, ok, yo me voy a mover por este lado, que no soy tibia, no soy caliente, no, yo sé lo que quiero y yo sé para dónde voy, parce. Y creo que eso es muy importante también aplicarlo en nuestra relación con Dios, en no ser tibios, en entender, en conocer el carácter de Dios y verdaderamente sentarnos a decir, ok, si Dios dice que las vainas son así, es porque es así. Y creo que otra vaina importante acá es que muchas veces nosotros confundimos lo que es el amor con la aprobación y creemos que porque como Dios nos ama a nosotros, entonces Dios nos tiene que aprobar absolutamente todo lo que nosotros hacemos, y creo que así no funcionan las cosas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo súper sencillo. Digamos que tú y yo somos padres. Tú eres madre de familia y yo también soy madre de familia, y yo tengo a mi hijo. Y yo sé que mi hijo la está embarrando. Yo sé que mi hijo está tomando caminos que no son. Yo sé que mi hijo está yendo por un camino que lo va a llevar para la borda. Y sin embargo,
La posición de hijo sería como, es que mi mamá a mí no me quiere porque mi mamá todo me dice que no. Mi mamá todo el tiempo dice que no, que es que yo no soy chévere, que es que estoy haciendo las cosas mal. Esto es porque ella no me ama. Lo contrario, los papás siempre, y justamente estaba hablando esto con una amiga mía, los papás siempre están buscando la manera de que tú salgas adelante y de sacar tu mejor versión. Y eso también lo hace Dios. Eso también lo hace Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón, tenemos que entender que Él, como Padre, nos está guiando por el camino correcto, parce. Él no nos está diciendo que no hagamos ciertas cosas porque es aburrido o porque es que, ay, no, es que no sé, los cristianos se limitan mucho a las cosas. No es que nos limitemos, sino que Dios nos está llevando por el camino correcto, parce, por el camino que es, por el verdadero. Y muchas veces nosotros, siendo cristianos, nos dejamos llevar mucho por las emociones, por lo que está de moda, por tendencias, pero no entendemos verdaderamente que Dios no es una tendencia. Dios no es un trend de TikTok. Dios es nuestro Padre. Dios es quien nos cuida, quien nos protege, quien nos está ayudando a tomar decisiones correctas, quien nos está llevando por sendas de amor, como lo dice en la palabra. Entonces, sí, básicamente el mensaje es, no se trata, el seguir a Dios no se trata de tener diferentes verdades y combinarlas todas en una, sino es entender que el evangelio es una y la verdad es una, punto. No hay matices, no hay grises, es blanco o es negro. Entonces sí, este episodio pues tampoco significa que nunca debamos hacer preguntas. De hecho, es muy interesante porque yo creo que a Jesús, a Dios, le encanta que nosotros hagamos preguntas. Está bien que tengamos preguntas, está bien que digamos, ¿será que, no sé, será que Dios existe? Está bien hacer ese tipo de preguntas, ¿saben? Hay un discípulo con el que yo me identifico mucho en el momento en que yo veía The Chosen. No sé si se han visto esta serie, pero cuando yo me veía The Chosen, yo me identificaba mucho con Mateo, porque Mateo es un hombre que pone en cuestión todo. Y es muy chistoso porque en esta serie, cuando Jesús se le acerca a Mateo, Mateo sigue sin creer y Mateo todo el tiempo está preguntando y tiene muchas preguntas y es como, ok, pero ¿cómo hago para comprobar lo que usted está diciendo? Y esto es bonito porque Dios nos da la posibilidad de hacer preguntas sobre Él, aún así sabiendo que Él es todo, que Él es la verdad, que Él es único, inigualable. Nos da la posición de preguntar y decir, Dios, enséñame qué es lo que quieres demostrarme con esto. Enséñame el porqué de las cosas. Y Dios es un Dios tan de amor y es un Dios tan comprensible que Él se va a sentar a tu lado y te va a explicar el porqué de las cosas y no te va a regañar por dudar, no te va a regañar por preguntar, no te va a regañar por tu tener preguntas existenciales, que todo el mundo las tiene. De hecho, Él se va a sentar contigo y te va a responder. Entonces, el propósito de este episodio tampoco es decirte como tú no puedes preguntar y tú solamente tienes que obedecer a ojo cerrado. No, lo contrario, es muy chévere que tú tengas inquietud, que tú tengas duda y que tú te sientes a buscar e investigar. Eso está completamente válido y hace parte. De hecho, creo que todos aquellos que seguimos a Cristo no deberíamos de seguirlo porque alguien más dijo, no deberíamos de seguirlo porque alguien más dijo, no, es que Dios es la respuesta. De pronto sí, pero creo que lo bonito y donde se crea esta relación y esto íntimo es sentarse a uno, entender el por qué yo sigo a Dios, por qué lo hago. Su palabra me hace bien, sus enseñanzas me hacen bien. Sí, entonces esa parte de investigar el por qué seguimos a Dios creo que es esencia de esa relación que empezamos a construir en Él. Una cosa también muy importante es cómo yo puedo tener una postura sin sentir que alguien me la está imponiendo. Y creo que este es un punto muy importante. Yo, como creadora de contenido y como cristiana, yo creo que la religión y que Dios no se debe de imponer. Yo no creo que sea el camino correcto y no creo que esté bien. Yo, digamos, tengo muchos amigos. Yo a mis amigos no les voy a imponer la religión y les voy a decir, tienen que creer en Dios o si no se van a morir, no se van a salvar. No creo que esté bien. No creo que esté bien hacer esto. Creo que sí hay una urgencia, ¿no?, de los cristianos de hablar de la palabra y esparcir la palabra de Dios porque nosotros entendemos y vemos las cosas de diferente manera. Lo que deberíamos hacer es invitar a la gente a que ellos tengan su propia relación, a que ellos conozcan de Dios, de cierta manera explicarles quién es Jesús. No sé, si tenemos alguna posibilidad de hablarles de Dios, no la desaprovechen. El episodio se trata de esa pregunta en general que yo me estaba haciendo en el Transmilenio esta mañana. ¿Y qué pasa si yo no estoy de acuerdo con el evangelio? ¿Qué pasa si yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia? Puede pasar y no hay que romantizar esta idea de que tenemos que estar de acuerdo con todo, porque no.
pero es simple, lo que yo quiero que ustedes vean es el por qué Dios dice las cosas, el por qué en la Biblia se establece tal y tal situación, porque la Biblia, aparte de ser un libro espiritual y demás, también es un libro muy sabio. La Biblia es demasiado sabia. Si tú te sientas de verdad a leer la Biblia y a entender, tú te vas a dar cuenta que es muy sabia y es un manual para que tú vivas tu vida tranquila, para que tú vivas tu vida en paz. Es un manual, de verdad es un manual. Y cuando nosotros entendemos esto, también le damos espacio a dejar el cuestionamiento y dejar que Dios sea Dios. Es básicamente eso. Entonces, yo sé que puede llegar a costar un poco el acoplarse a la palabra y el hacerte de pronto una nueva vida en Dios, porque entendamos que cuando nosotros nos bautizamos, nosotros somos nueva vida en Dios, pero yo sé que puede resultar un poco complicado el empezar a tener nuevos hábitos, el cambiar muchas cosas de tu vida, porque cuando tú te vuelves cristiano, aceptémoslo, es difícil porque tú tienes que abandonar muchas cosas de tu pasado, tú tienes que alejarte de muchas cosas que tú sabes que no te están haciendo bien. Y esa es una de las cosas más difíciles de uno como cristiano, que uno como cristiano se quiere aferrar a la vida del pasado, uno como cristiano se quiere aferrar a cierto estilo de vida. Y cuando tú empiezas a conocer a Dios, se rompe esa idea de que tú tienes que seguir viviendo esa vida porque Dios te hizo nuevo y Dios te llamó a hacer una cosa completamente distinta. Y tú te tienes que desaferrar de eso. Entonces, volviendo al tema principal de lo que viene siendo este episodio, es no pasa nada si tú no estás de acuerdo con el evangelio, sino más bien cámbiale la visual. En vez de decir yo no estoy de acuerdo, yo no voy a hacer eso porque yo no quiero, cámbiale la visual y piensa el por qué Dios lo dice. El por qué mi papá está diciendo eso. Dios es nuestro papá. El por qué nuestro papá dice, oigan, tengan cuidado con esto, no lo hagan. O oigan, no se metan por ese camino. ¿Por qué lo está diciendo? Si lo dices por algo, ¿correcto? Entonces creo que ese es mi mensaje en este episodio. Cambiémosle la visual a las cosas. Así mismo cuando nosotros tenemos un amigo y nuestro amigo nos dice, no se metan por ese camino porque por ese camino roban. ¿Ustedes se van a meter por ese camino? Pues claramente que no lo van a hacer. No lo van a hacer porque ustedes ya están recibiendo una advertencia de que en ese camino roban. Es lo mismo con Dios. Es lo mismo cuando tú lees la palabra. Es lo mismo cuando tú empiezas a tener una relación con Dios. Dios te empieza a decir que sí y que no. Y es necesario que tú obedezcas, es necesario que tú de verdad tengas la humildad, te vistas con humildad y digas, está bien, voy a hacerle caso a Dios porque Dios sabe por qué lo está diciendo, parce. Y tenemos que aprender a ser obedientes. Y la obediencia en Dios cuesta. Yo entiendo que cuesta. Ser obedientes en general cuesta. Muchas veces nuestros papás nos dicen, oigan, hagan tal cosa. Y nos cuesta hacerlo porque qué fastidio ser obediente. Pero es importante uno ser obediente. Hay un post de Instagram que a mí me llama mucho la atención que dice, muchas personas dicen que creen en Cristo. Y hay muchas personas, muchas, hay como muñequitos dibujados, pero hay muy pocos que obedecen. Y es cierto. Hay muy poca gente que obedece la palabra. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero muy poca gente que la pone en práctica. Hay gente que cree en Dios, que cree mucho en Dios y dice, no, yo soy súper mega cristiano, pero la palabra dice, perdona a aquellos que te hacen daño, ama a tu enemigo. Y ahí nos cuesta. Ahí nosotros decimos, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Ay, no, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo que voy a perdonar a aquel que me hizo daño? No, yo no voy a hacer eso. ¿Ven? Entonces, creo que esta pregunta que a mí me surgió en el Transmilenio de qué pasa si no estoy de acuerdo, es una pregunta muy válida y es una pregunta que creo que todo el mundo debería hacerse y creo que está bien cuestionarse, creo que está bien pensar fuera de la caja, es 100% válido, es lo que creo que todo el mundo debería hacer el momento en que uno empieza a crecer, uno empieza a desarrollar muchas opiniones, mucho conocimiento con respecto a las vainas y está bien cuestionar no está mal, está bien. Y creo que en ese cuestionamiento Dios me enamoró más porque Él me daba las respuestas a las cosas en la palabra, Él me daba las respuestas a las cosas de todo lo que yo necesitaba saber en ese momento. Entonces ten la plena certeza y esa plenitud de saber que Dios sí te va a respetar tus preguntas, sí te va a contestar cada una de las dudas que tú tienes y te va a acompañar en ese proceso. Y eso es lo más bonito de ser una hija de Dios, un hijo de Dios. Entonces es eso, gente. Básicamente es la invitación a que recordemos que nosotros podemos tener muchas dudas del evangelio, podemos, ya saben, como
no estar de acuerdo con muchas cosas, pero lo importante es entender el por qué y tomarnos el tiempo de investigar, de leer la palabra, de tener esta relación con Dios, esta intimidad con Dios, ¿no? Y darnos cuenta que verdaderamente entender el porqué de las cosas requiere que tú también pongas un esfuerzo. Tú no le puedes decir a Dios, ay Dios, no entiendo el porqué tú no quieres que esto se cumpla, o yo no entiendo por qué tu palabra dice esto, pero no voy a estudiarlo, no voy a verificar. El llamado de este episodio es que investiguemos, es que nos llenemos de data, ¿no? Que leamos, que sí, que seamos curiosos con la palabra, así como somos curiosos con otras muchas cosas, también seamos curiosos con quién es Dios y el por qué Dios dice las cosas que dice. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado mucho este episodio. A mí me llenó mucho el corazón y pues créanme que yo esta mañana me estaba replanteando mucho esa pregunta y retumbaba en mi cabeza porque yo solía pensar mucho esto, ¿no? ¿Qué hago si yo no estoy de acuerdo? Y que sí hay muchas cosas con las cuales, no sé, yo no vibro, no voy con eso, pero Dios se tomó el tiempo de enseñarme y de explicarme el porqué de las vainas y eso es lo más importante. Entonces, no sé si ustedes son conocedores de mi podcast, pero al finalizar los episodios me gusta hacer una oración. Yo voy a cerrar los ojos, pero si tú no nos quieres cerrar los ojos, está bien, ¿ok? Ok. Entonces, amado Señor y Padre de la Gloria, y te queremos pedir, Señor, para que nos ayudes para tener entendimiento y sabiduría para interpretar y para saber el por qué tú dices las cosas que dices en la palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des también esa humildad de podernos acercar a ti y tener un corazón dispuesto para poder recibir todo lo que tú, Señor, nos quieres enseñar en esta nueva vida en Cristo. Te pedimos que nos ayudes con este tema en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y pues nada, gente, es eso básicamente. Les agradezco mucho por estar en este podcast. Les agradezco mucho el apoyo que le están dando a este podcast también, porque me he dado cuenta que ya vamos a cumplir 100 seguidores en Spotify y 1000 en YouTube. Entonces les agradezco mucho. Y pues nada, nos vemos en una próxima carta, en una próxima ocasión. Los amo. Bye.